Estamos en el ciclo internacional virtual Concretos Especiales, tecnologías que están transformando la construcción. Hoy tendremos la última conferencia de este ciclo, Concretos Masivos, diseño, control y experiencia a gran escala. Para hablarnos al respecto, nuestro invitado será el ingeniero Everlane Orozco de Cementos Argos, Colombia. Everlane es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de especialización en patología de la construcción y es máster en dirección y administración de empresas. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales desde hace más de 15 años y cuenta con experiencia de más de 20 años en los campos de patología y control de calidad de materiales para la construcción y diseño de mezclas de concreto en Colombia y Centroamérica. Actualmente es el jefe nacional de diseño y optimización de concretos para la Regional Colombia Concretos Argos y es presidente del comité CTN 100, concretos, morteros, agregados y grouts del Icontec. En el chat nos están diciendo que te están escuchando perfecto, ahora sí, te están viendo bien Ah, bueno, y ya estamos viendo tu presentación. Entonces te dejo con perfecto. nuestros participantes y nos vemos al final para la sesión de preguntas. Perfecto, Pilar. Muchas Listo. gracias. Muchas Gracias. gracias. Listo, dame un segundo acá. Veo mi pantalla, ¿dónde estoy? Listo, perfecto. Aquí ya estamos. Muchas gracias por la invitación a Prosemco a participar de este seminario. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a conversar un poco sobre concretos especiales, las tecnologías que transforman la industria de la construcción y vamos a hablar un poco de los concretos masivos, más allá de los grandes volúmenes y elementos de grandes dimensiones, qué son los concretos masivos y qué controles hay que tener, cuidados en el diseño y las experiencias en el proceso constructivo y a gran escala. Entonces vamos a comenzar un poco. Cuando uno habla de concretos masivos, pues todo el mundo piensa en grandes elementos, grandes estructuras. En general, pues esta estructura, pues la presa de Hoover, la Hoover Dam, que es una estructura ya próxima a cumplir un siglo, pues comenzó su construcción en 1931, fue completada en 1936 y es un ejemplo de digamos que las ventajas y las bondades de este tipo de concreto en su momento, pues construida con sistemas de preenfriamiento en grandes, digamos que módulos trapezoidales para disipar pues como esa temperatura. Incluso parte del agua del río se llevaba a través de tuberías de un diámetro de pulgada que permitían ir refrigerando el concreto a medida que se iba colocando. Acá un par de fotografías, una pues de ya hace más de 10 años y esta tomada la semana pasada y miren que todavía se ve en perfecto estado. Algo que sí preocupaba mucho era ver cómo ha bajado el nivel de la presa como tal. Y uno, pues, los concretos ven en perfecto estado, no es el recorrido pues en perfecto estado. Entonces son, digamos que, bondades de este tipo de concretos que te van a permitir durante muchos años, ya casi un siglo, se mantienen en perfecto estado y en un trabajo pues constante. Entonces, pero hay que diseñarlos, controlarlos y construirlos pues de forma adecuada. Vamos a ver un poco del concreto masivo. ¿Qué es el concreto masivo? Alguien le decía no hace un tiempo, no, es que los concretos que tengan su menor sección, mayor a un metro, es masivo. Y eso es cierto, pero también, de hecho, no existe una verdad absoluta, existe el decir verdad o el parecida que decían los griegos, y hay diferentes formas de acercarse al concreto masivo. Entonces aquí algunas definiciones, una de la C207, que nos dice que la característica que distingue al concreto masivo del resto de los concretos es su comportamiento térmico. Y eso es muy cierto. Y hoy vamos a hablar bastante de ello. Entonces, el comportamiento térmico es importante. El ACI 111 nos dice que es cualquier elemento de grandes dimensiones que requiere que se tomen medidas preventivas para contrarrestar la generación de calor al interior debido a la hidratación del cemento, causando cambios volumétricos y por esto fisuras o grietas. Cambios volumétricos iniciales o posteriores, porque pueden darse en la etapa inicial en el proceso constructivo o posteriores si se genera un fenómeno pues, de trígito tardío secundario y se hidrata este, genera pues, expansiones y ruptura del elemento. Entonces, estamos hablando un poquito de lo que es como las definiciones de la CI de Carlos concretos masivos y por último la definición de la CI 211, que es que muchos elementos estructurales de grandes dimensiones pueden ser lo suficientemente masivos como para que se tome en cuenta la generación de calor, particularmente, y esa es pues como lo que llamamos pues como esa regla de dedo que todo el mundo decía, si la menor sección del elemento es superior a 2 o 3 pies, es decir,
a 0,6 metros o a 0,9 metros, casi un metro, se considera como elementos masivos. Pero incluso hay elementos de menores dimensiones que deben tenerse cuidado con su control térmico. Ejemplo, los elementos curados al vapor. Los elementos curados al vapor, incluso de ahí sale toda esta historia de electrogita diferida y electrogita tardía, y era que elementos que se curaban al vapor, cuyas temperaturas superaban los 60, 70, incluso 80 grados Celsius, pues eran muy buenos para desencofrar y para avanzar en el proceso constructivo, pero digamos que generan este tipo de lesiones o de patologías al interior del material. Entonces, de ahí viene pues como este tema de los concretos masivos. Listo, perfecto. Avancemos un poco. Me van confirmando si se escucha bien, me dice Remigio, perfecto, me se escucha mucho mejor, gracias Juan, perfecto, entonces continuamos. Los concretos masivos, como su control es térmico, muchas veces se trabaja con temperaturas bajas, es decir, pueden ser 10, recomendable de 10 hacia arriba, 10, 12, 14, 18, 20, 25 grados Celsius, depende mucho del calor adiabático que se vaya a generar al interior de la masa de concreto, pero entonces uno controla bajando las temperaturas iniciales, esa es la primera etapa. Algunos ejemplos de concretos masivos, esto hace parte pues de algunos proyectos en los que hemos participado, está en el caso de Porce 3, digamos que son algunas, esto viene de una conferencia que presentó pues el equipo nuestro y el equipo constructor en el año 2010, precisamente en los eventos de Prosemco, en la RC, que los invitamos pues a que participen este año en mayo. Y ahí pues se ven conferencias de último nivel, estos son unos del evento de 2010, y aquí era la central de máquinas, de casa de máquinas, en el proyecto Porce 3, entonces alrededor de los caracoles, en el apoyo inferior de los generadores, las temperaturas por las especificaciones de resistencia, por las dimensiones del elemento, debían ser más bajas, entonces eran 12 grados Celsius. Teníamos otro tipo de elementos que ya era detrás de los blindajes, en la presa y en la central de casa de máquinas, ya eran temperaturas de 18 grados Celsius, ¿cierto? Un poco más altas. Entonces ahí tenemos el sector del blindado del túnel de descarga de fondo y alrededor de los blindajes. Entonces no siempre nos requiere 12 grados, 18 grados, 15 grados Celsius, porque hay elementos que son de sección de 1, o sea, la menor sección de elementos es 1.5 y el concreto es de 3000 psi. Ese concreto no requiere 12 grados Celsius, ¿cierto? Porque es que lo logras con bajos contenidos de cementante, con adiciones, digamos que incorporando hielo, pero te lo piden de 12 grados o de 15 grados Celsius, eso se puede lograr, o sea, no es un reto técnico, lo que se vuelve un reto económico. Es decir, al final termina siendo un concreto más costoso para el proyecto, porque esta reducción de temperatura vía hielo o chiller o que es lo que más utiliza uno, o escarcha, van en contra pues, de los costos del proyecto. Entonces uno tiene que dimensionar muy bien cuáles son las secciones del elemento, cuál es la resistencia, cuál es el contenido de cementante, cuáles son los tipos de cementante que vamos a utilizar y con base en eso ya sí establecer unas temperaturas de 15, 18, 20, 28 grados Celsius. Han colocado concretos masivos con 28 grados Celsius de temperatura y pues un comportamiento perfecto. Pues, también depende mucho de la zona del país donde uno se encuentre, ¿cierto? Porque no es lo mismo un concreto masivo o la zona pues donde uno se encuentre. En el Caribe, si uno se encuentra en el Caribe, las temperaturas son más altas, a veces se encuentra en zonas un poco más frías, hacia el lado pues, de Chile o se encuentra al norte. Digamos que eso ayuda un poquito pues, en los temas de colocación, lo vamos a ver ahorita más adelante. Y otros ejemplos de concretos masivos ya también en centrales hidroeléctricas, concretos de casas de máquinas y revestimiento de túneles de conducción, también en el proyecto Porte 3, donde los concretos eran de 25 grados Celsius. Es decir, uno dice, hombre, no siempre se requieren temperaturas supremamente bajas, 25 grados, incluso puede ser una temperatura en condiciones naturales, condiciones de ambiente. Hay zonas del país, por ejemplo, en este caso, pues en Colombia nosotros nos encontramos hacia el eje cafetero, Manizales, donde los concretos salen a esta temperatura, 25 grados Celsius, perfecto. Y si tienen las adiciones y el diseño de mezcla apropiado, no requiere hielo, no requiere bajar temperaturas extremas. Entonces, eh, es importante dimensionarlo, porque como les digo, esto va en el desempeño, pero también va en los costos y en los precios de ese tipo de productos. Entonces, uno tiene que saber muy bien en qué punto se para. Uno puede pedir lo más bajo que quiera, es perfectamente viable, pero puede jugar en contra pues, del presupuesto del proyecto. Y también hay experiencias de concretos masivos ya saliendo de las grandes centrales. Miren que arrancamos en la Hoover Dam, pasamos por Porce, centrales hidroeléctricas, pero es que hoy los concretos masivos salieron de ese, digamos que de ese sector de los grandes, de las grandes presas, de los grandes proyectos, por ejemplo, como este puente que tenemos acá atrás de fondo, que también son concretos de grandes dimensiones y llegan a ser masivos, y hoy en día
llegan a los proyectos urbanos. Es decir, hoy en día ya no hay que ir a centrales hidroeléctricas para ver masivos, sino que fácilmente, muy cerca de donde estamos en este momento, podemos tener un concreto masivo en ejecución. Aquí hay algunos ejemplos. Uno de ellos, el proyecto de Salud Vegas. Este proyecto de Salud Vegas es en la ciudad de Medellín, ahí muy cerca, pues en la avenida Las Vegas, cerca a- al puente de la 4 Sur, que también tenía pues unos concretos masivos del 2010, 1000 metros cúbicos cada uno de los lados. Este proyecto es de 2500 metros cúbicos, resistencia de 4000 PSI, 28 megapascales, una resistencia muy elevada, digamos que perfectamente manejable. Mm, Se hace con cementos de moderado calor de hidratación en su momento, moderado calor de hidratación y adiciones de ceniza con calor de 28 megapascales. Tenemos debajo el proyecto de Rivana, eh, Rivana Business Center, que hoy pues está cerca, lo que llamamos acá en la zona de Bancolombia, en Medellín, muy cerca pues de las estaciones del metro y son 3200 metros cúbicos de vaciado continuo, también en concreto de 4000 PSI, eh, adiciones de hielo, adiciones de ceniza y adiciones de fibra para este proyecto. Reficar, que esto es en Cartagena, la refinería de Cartagena, 3300 metros cúbicos, son concretos también de 4000 PSI, de resistencia a la compresión, con hielo, con fibra, con ceniza, para mitigar los calores de hidratación. Digamos que son experiencias urbanas en Colombia. Y este abajo es, ahí disculpan el modelo, pero no había presupuesto para un buen modelo. Esto fue una invitación que nos hicieron a acompañar un vaciado. Este es el récord mundial en cimentación en masivo. Son 33.006 metros cúbicos de vaciado continuo, 33.000 metros. Entonces, mire que el que tenemos de arriba es de 3.300 o 3.200, es de 10 veces ese. Entonces, fueron 33.006 metros cúbicos. Eso es una placa monolítica de 190 metros por 50 metros por 3.5 metros de espesor para el Instituto Ortopédico Galeazzi en la ciudad de Milán, Italia. Esto fueron 94 horas continuas de vaciado, fueron 8 autobombas de chorro activo y 6 bombas de repuesto. Para estos proyectos siempre en los masivos, sean en infraestructura o sean proyectos urbanos, es importante contar con equipos de respaldo, plantas, bombas, camiones, porque esto es un proceso técnico, pero es un proceso logístico, ¿cierto? Entonces, es importante tener ahí ambos, digamos que backups de plantas, backups de bombas y backups de camiones. 7 plantas mezcladoras, 10 puntos de cargue y fueron unos 3.300 viajes aproximadamente, casi 10 metros cúbicos por viaje en promedio, 170 conductores, 85 camiones, es decir, un ejercicio logístico, es un concreto de 4.000 PSI, no de 6.000 PSI, de 40 megapascales. Autocompactante, ¿cierto? Entonces es muy importante el, este proyecto como tal. Si ven ahí en la losa no ve uno 10 personas, pues se ve unos poquitos ahí abajo. Es un ejercicio más logístico de buenos equipos, buena colocación y, y, y estar, digamos que muy preparados para ello. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito ya del comportamiento térmico de estos objetos masivos. Como vimos en las tres definiciones, AC207, AC116, AC211, es un objeto que tiene un comportamiento térmico diferente al de los demás. Importante en ese comportamiento térmico monitorearlo, ¿cierto? Lo más recomendable para ello, y se hace pues de muchas formas, es tener termocuplas. Digamos que lo que teníamos hace unos 10 o 15 años, cuando digamos que monitoreamos este tipo de elementos, eran instrumentos que uno llegaba, dejaba ahí el equipo e iba monitoreando permanentemente, o iba y se conectaba y veía cómo iba evolucionando la temperatura. Era como una medida discreta de las temperaturas. Hoy son mediciones continuas, hoy hay muchos equipos, pues en Colombia, Centroamérica, en el mundo hay. Pues la semana pasada presente en un evento de tecnología, pues de construcción en Las Vegas veíamos eso. Entonces equipos pues de muchas marcas, no les voy a decir. Y también locales hay muchos desarrollos eh, de, de tecnología que te permiten ver en tiempo real desde tu celular donde te encuentres, te llegan alertas cómo va evolucionando la temperatura, si llega una temperatura máxima, si hay gradientes de temperatura que superen X valor, uno lo configura, si uno lo quiere 19, 20, 25, porque eso
tampoco es una constante. Si la temperatura llega a ciertos límites, entonces ¿cómo controla uno esto? Entonces hoy permite monitorear la temperatura. Importante en diferentes puntos. Recomendación, téngalo 1 o 2 pulgadas por debajo de la piel del concreto, o por debajo, si es una losa, pues, o si es una columna, vamos a ver ahorita elementos tipo columna, que esté a una distancia de 1 o 2 pulgadas máximo de la piel del concreto para determinar ese cambio entre la temperatura ambiente del concreto y en el centro o al interior de la masa del concreto, para uno ver el delta entre esa termocupla que está en superficie, el centro y la temperatura máxima que por lo general se desarrolla pues en el núcleo del concreto. Listo. Entonces, esto en cuanto a los temas de temperatura, aquí vemos un par de termocuplas naranja que están en el centro del elemento, aquí en la posición H2, diferentes, están desfasadas porque primero el concreto toca un punto, luego otro toca otro punto, ¿cierto? Porque no están, no digamos que no se llena al mismo tiempo, pero ahí te va mostrando cómo crecen y cómo llegan las temperaturas acá de 54 grados Celsius máximo, y va bajando, va bajando, y las otras temperaturas que son este como color magenta y la color verde, que son ya en la piel, ¿cierto? Ah, no, está en la parte inferior, la H4 es en la parte inferior, y la azul que es la temperatura ambiente. Entonces miren que el calor del concreto se va disipando, pero no se disipa rápidamente. En el caso de un concreto masivo, donde hay grandes temperaturas y grandes espesores, se demora en bajar esa temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque el poco a poco va bajando. Miren que acá se demora casi una semana, casi 7 días en bajar la temperatura. Día 2, día 3, día 4, día 5. Pues los picos uno los sigue fácilmente por la temperatura ambiente. Sube al mediodía, sube al mediodía, sube al mediodía, ¿cierto? Cada pico de la azul es un día, porque es al mediodía donde sube la temperatura y va bajando. Y mire que se demora 7 días en disipar la temperatura. ¿Qué tanto se demora? Entonces, hay algo importante. El calor escapa del concreto a una velocidad que es inversamente proporcional al cuadrado de su menor dimensión. Es decir, mientras más grande sea su menor dimensión, ¿cierto? Entonces, en el caso de esa losa que veíamos, que era de 3.5 metros, esa es su menor dimensión. Los otros eran pues 190 y 50 metros. Su menor dimensión era el espesor, 3.5. Entonces, mientras mayor sea su espesor, más tarda en disipar ese calor interno. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un elemento que el espesor es de 0.15 metros, ¿cierto? O sea, de unos 15 centímetros, se enfriaría en 1 hora y media. O sea, en 1 hora y media libera casi el 95% de ese calor que tiene. Pero si es de 10, o sea, si es de veces ese valor, serían, o sea, si es 1.5 metros, se demoraría 7 días. Y como el que vimos ahora, o sea, como el que vimos en esta diapositiva, miren que son 7 días y se demora casi una semana en disipar ese calor, llegar casi a la misma temperatura ambiente. Y si es de 15 metros, se demora 2 años, ¿sí? Porque es que ese espesor que va aumentando en 10, ¿cierto? 1.15 metros, 1.5, 15 metros, ese 10 es al cuadrado. Entonces, estos tiempos, digamos que ya lo que eran 10, son 100 o son 10.000 del primero. ¿Listo? Entonces, eso es importante en el calor de hidratación. Ahí digamos que el espesor, ese tamaño es importante. Pero no a veces tiene elementos que pueden tener una cantidad de cementante importante, pero los espesores son muy pequeños. Entonces nos pasa si algún proyecto puede ser una losa. Entonces, no es que el contenido de cementante era importante, el elemento de moderado calor de hidratación. O sea, eso genera un alto calor, sí, pero lo disipa muy rápidamente. Es decir, al cabo de 2 horas, ese concreto ya va bajo su temperatura, ¿cierto? Porque son losas de 15 centímetros. Pero si tú ya tienes elementos de mayor espesor, se demora un poco más. Y eso hay que controlarlo pues en la disipación de calor. Entonces creo que eso es importante también en el campo de los masivos. Cómo disipa la temperatura. Hemos tenido elementos que a la semana tú vas y los tocas y todavía están calientes. O sea, todavía se siente la temperatura. Todavía se siente la temperatura en el concreto. Listo. Avancemos un poco. En el tema del concreto masivo, digamos que hay varios lineamientos. La temperatura de los 70 grados Celsius es un valor que está en piedra o hay valores diferentes para ello. El delta de 20 grados Celsius es un valor que está en piedra o también puede moverse. Eso depende también un poco de los cementantes que uno utilice. Entonces, ese valor de 70 grados Celsius y los 20 grados Celsius vienen de la 6207, que te dice pues que por encima de los 70 grados Celsius existe el riesgo. No es necesariamente que se forme, sino que existe el riesgo de la formación de tringita diferida o el DEF. Y esto básicamente, ¿qué es? Es un sulfato que cuando se hidrata se expande. Y aquí vemos una fotografía de algo que pasa
cuando ese sulfato en una cimentación entra en contacto con el agua, se expande y rompe, ¿cierto? Y genera pues una degradación en el material. Eso cuando se presenta este fenómeno. Uno puede rastrearlo. Pues para eso digamos que hoy en día, más que los parámetros prescriptivos de especificación, que son los 70 y esos 20 grados, existen los parámetros de desempeño, los vamos a ver ahorita más adelante, y uno puede a través de pruebas hacer, incluso hace tiempo veía una investigación en Chile muy interesante, donde aceleraban el proceso de formación de trinjita sometiendo probetas a ciclos de humedecimiento y secado a altas temperaturas. Casi que a las malas le sacaban esta trinjita diferida para verla en laboratorio y se logra ver si existe. Si no existe, pues no la vas a encontrar. Entonces, esto es el tema de la temperatura máxima y el delta de temperatura es porque por lo general la primera fisura del concreto se produce cuando hay una deformación de 200 a 250 micras por cada metro lineal y de ahí vienen los 20 grados, porque el coeficiente de dilatación térmica del concreto es de 10 por 10 a la menos 6, y entonces cuando coges esos 200 por 10 a la menos 6 y lo divides por ese 10 por 10 a la menos 6, te dan los 20 grados Celsius. Eso pues como por la dilatación térmica del material. Entonces, ¿de dónde viene ese parámetro de 20? Pero hay concretos que por sus adiciones, cierto, ese parámetro no es de 10, sino que es de 8 o es de 9. Entonces, te permite 20, 25, 28 grados Celsius de delta de temperatura. Eso es importante desde el diseño mismo de la mezcla, desde la configuración. Listo. Acá algo que aparece en los documentos de la PSA y es precisamente esa guía de qué pasa con la temperatura al interior, o sea, en el núcleo, esto que vemos acá en rojo, ¿cierto? Es como esta temperatura en el núcleo del elemento y esta temperatura acá es una temperatura en la piel del elemento, ¿cierto? En superficie. También aplica con la temperatura ambiente. Cuando tú quitas la protección de los elementos y hay un delta de temperatura, y en algunos proyectos lo vivimos, quedan concretos de alta resistencia, 7000, 8000 PSI. Ya hay masivos de esas resistencias. Eso hace un par de años hablábamos con personas de la CI 207 y cada vez más suben los concretos de alta resistencia que son masivos. Entonces ahí tienes como esa dicotomía. Ese o es masivo o es alta resistencia. Son ambos. Y entonces cuando tienes esos concretos de alta resistencia, tú al día siguiente toca la formaleta y está supremamente caliente. O sea, puede estar fácilmente a 60 o hasta 70 grados Celsius. Y retira la formaleta el otro día y el ambiente pues está, en el mejor de los casos, a 30 grados Celsius. Tienes 60 ya, tienes 30 acá, tienes 30 grados de temperatura y se te empieza a fisurar la piel. Digamos que el elemento como tal puede estar en buen estado, pero la piel, el recubrimiento empieza a fisurarse, porque no es el momento de retirar la protección, ¿cierto? Entonces mira que acá te dice, ¿cuál es el momento de retirar la protección? En este punto, ¿cierto? Cuando hay un delta de temperatura, línea punteada, ¿cierto? Y la superficie en rojo, porque si ahí la diferencia en temperatura ambiente y en el concreto es menor, no se produciría la fisura. Si hay un delta, en este caso mayor a 20 grados Celsius, se puede producir esas fisuras. Entonces, eso hay que monitorearlo, estarlo revisando permanentemente, ¿cierto? Y como les digo, hoy hay equipos que tú los programas, desde que se define la mezcla, se definen los cementantes que hay en la mezcla, que es muy importante, se define la temperatura máxima y el calor adiabático, uno puede estar monitoreando cómo va a ser delta de temperatura y cuál es el momento de desencofrar. Cuál es el momento de desencofrar y los cuidados que hay que tener al desencofrar. O sea, también evitar ese choque térmico, porque si el concreto está protegido por la formaleta no pasa nada, ¿cierto? Pero si le quitas la formaleta, entra en choque térmico, que son esos 20 grados Celsius, lo que uno le decían, no se moje acalorado. Entonces usted le está metiendo una temperatura muy baja a un concreto que está en alta temperatura, que está o ascendiendo en temperatura, o apenas está en la etapa de descenso, y eso genera fisuraciones por choque térmico, como agrietamiento térmico. Entonces, son algunos de los cuidados que hay que tener en ese tipo de concretos, en los masivos. Como les comentaba, esto ya se ha vuelto una dicotomía. Esto ya digamos que va en dos líneas. Y uno dice, los concretos masivos en el tiempo han ido subiendo en resistencia, ¿cierto? Entonces uno decía, hombre, teníamos concretos antes de 21 megapascales, luego 28, luego 34, pero por acá ya empiezan a aparecer de 6000, de 7000, de 8000, incluso al final vamos a ver una experiencia en unos concretos de 12000 PSI masivos, porque las secciones de esas columnas superaban 1,20 m. Entonces, eso ya los mete en el doble campo de los masivos y los de alta resistencia. Entonces, es un caso pues interesante de cómo revisarlo y lo mismo que ha pasado con las resistencias.
con líneas de los 7.000 ya hasta los 12.000, ¿cierto? Esto pues un corte en el año 2022, pero hoy en día pues cada vez son más utilizados concretos de alta resistencia y que configuran ambas características, masivos y de alta resistencia. Aquí un poco de esa combinación, este es un elemento, aquí vamos a dar un poco pues de esa aplicación, concreto de 12.000 PSI, con secciones mayores a 1 metro. Entonces recuerden lo que decía por ahí a las 6, si su menor sección es de 2 o 3 pies, puede estar en campo masivo, hay que controlar la temperatura. ¿Cómo prevenir estos elementos la aparición de ese DEF, de esa tangente diferida, y a qué temperatura máxima puede llegar el elemento? ¿Son los 70 grados Celsius que aparecen o hay otros parámetros que se deben revisar? Algo, digamos, que permite la 6201, ¿cierto? En su revisión de 2016 dice, sí, el concreto está por debajo de 70 grados Celsius, está en la tabla 622 de la 6201, si está por debajo de los 70 grados Celsius no requiere prevención. Es decir, usted puede hacer un concreto masivo donde la temperatura y el calor adiabático le garantiza que va a estar por debajo de 70 grados Celsius. Entonces usted puede trabajar 100% con cemento. O sea, no tiene ni adiciones, ni cenizas, ni mutesílices, ni escorias, nada, ni metacaolín. No necesita nada de hecho. Porque ahí digamos que no está ese riesgo latente de la trinita de feria. Pero si usted por alguna razón puede estar por encima de los 70 grados Celsius, se le dice, no, venga, eso puede estar ahí, pero tome ciertas precauciones. Están las recomendaciones que te da ese ACI para reducir el potencial de aparición de esa trinita diferida. Y te da varias alternativas, ¿cierto? O sea, tú utilizas un cemento Portland a este M150, así con unos bajos contenidos de álcalis y una finura inferior a 4.300, ¿cierto? O 470 metros cuadrados por cada kilogramo. Un cemento Portland con resistencia de mortero un día ACTM 150 menor a 2.850 PSI, o sea, 20 megapascales. O sea, son cementos relajaditos. Son cementos que no evolucionan mucho. Esto, digamos que cuando usted no necesita altas resistencias, está perfecto. Pero cuando usted necesita concretos, por ejemplo, de altas resistencias, necesita un concreto de buen desempeño. Y le dice, no, venga, utilícelos combinando diferentes materiales cementicios suplementarios y de alternativas de 25% de cenizas volantes, clase F, 35% de cenizas volantes que cumplen ACTM 618, clase C, o 35% de escoria, si puede reemplazar cemento por escoria, o 5% de humo de sílice combinado con 25% de escoria, o 5% de humo de sílice combinado con 20% de ceniza clase F, o 10% de metacaolín. Entonces ya te abre un panorama de materiales cementicios y eso es una gran ventaja, porque ya venga, yo tengo que avanzar en la resistencia, ya hay concretos de 6.000 y 7.000 que se piden con mucha frecuencia en este campo de infraestructura para masivos, dice sí, pero puedo hacerlo de esta forma. Otra también es hacer es que esa resistencia no es una resistencia de 28 días. Con el equipo técnico, con la oficina de diseñadores estructurales, como todos esos materiales tienen ventajas en su desempeño posterior, 56, 90, 120 días, ellos siguen evolucionando en resistencia. De lo que se define muchas veces con estas oficinas es, venga, listo, perfecto, pero que la resistencia no sea de 28 días, sino de 56 días. ¿Para qué? Para uno poder relajar un poco ese comportamiento térmico del concreto y sacar todo el beneficio de los materiales cementicios suplementarios. Entonces, esto digamos que es importante de cara a ese tipo de especificaciones. Esto se complementa con las recomendaciones del Instituto Francés de Ciencia y Tecnología de Transportes, planificación de redes, el IFSTAR del 2017, donde dice, venga, los 85 grados Celsius, pero que es muy importante este tipo de especificaciones y me gusta mucho, porque dice dónde, en qué tipo de obra lo va a utilizar y en qué condiciones de exposición va a utilizarlo. Porque esto era algo como lo que teníamos antes en la CI 200, en la CI 55, en la NTC 5551, en la norma de durabilidad, que es algo parecido al Eurocódigo, y te dice, venga, las condiciones de durabilidad no son una relación agua-cemento, no te garantiza durabilidad, porque depende del tipo de cementante que tengas. Lo que te lo define son las condiciones de exposición y el desempeño del material en esas condiciones de exposición. Entonces aquí te define temperaturas por encima de 70 grados Celsius, pero que pueden estar entre 75 y 85 grados Celsius, dependiendo, por ejemplo, vamos a ver en un caso 2B, ¿cierto? Que estaríamos acá, 2B, 85 grados Celsius, te dice que son elementos portantes de la mayoría de edificios y obras de ingeniería, puentes,
puentes convencionales, la mayoría de productos prefabricados estructurales, incluyendo tuberías de baja presión. Y te dice que su condición es alternancia de humedad y secado, humedad relativa elevada. Entonces, mire que acá te dice, bueno, mi elemento es este tipo de elemento, está en estas condiciones de exposición, entonces ahí lo cruzo y puedo definir si estoy entre 85, 80 o 75 grados Celsius. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta para poder modelar y para poder llegar al tipo de especificación que uno requiere en el concreto. Importante, modelar, o sea, evaluar muy bien los materiales, qué tipo de cementante tenemos, sobre todo pues el cemento, que es el más importante de los cementantes. Resistencias de 1, 3, 7, 28 días, 56 si las miden. Entonces, digamos que en algunas plantas tenemos soluciones de 56 días, puedo tener parámetros de control de desempeño posterior. La finura del cemento, ¿cierto? Muy importante, el retenido entre el 25 y el blend. Los tiempos de fraguado inicial y final y los contenidos de CO3 y las pérdidas ígneas. Entonces es muy importante tener parametrizado el cementante con el que voy a trabajar y tener los parámetros de control. No solamente la resistencia, es que los ingenieros, pues, y en especial los civiles, miramos solamente de resistencia, pero venga, cómo está el fraguado, cómo está la manejabilidad, cómo están las adiciones, si son adicionados, cómo son las ventanas de fraguado, cómo son las deltas de resistencia 1, 3, 3, 7, 7, 28 días. Porque todo eso es importante en los parámetros básicos, en los del día a día. Entonces, resistencia. Si miremos más cosas porque a medida que uno avanza en la tecnología del concreto, se requiere mayor, digamos que nivel de especialización en los parámetros. Entonces, estos, los de todos los días, los de todas las plantas de cemento, los de todos los productores de cemento. Importante para este caso, los calores de hidratación. Es un ensayo que digamos que ya pues viene normalizado. Aquí estoy presentando pues la NTC, la norma técnica colombiana, que permite medir el calor de hidratación a 3 y 7 días bajo una NTC, que es la NTC 6270, actualizada hace unos años, en el 2018. El comité, digamos que de cementos viene trabajando muy juicioso y aquí te permite ver los calores de hidratación en kilojoules por kilogramo o en calorías por gramo. Aquí, si son 80, son bajo calor de moderado calor de hidratación, perdón, y si son 50 a los 7 días, a los 3 días, perdón, y 55 a los 7 días, entonces son bajo calor de hidratación. Para este caso, y el que vamos a ver más adelante, se caracteriza el cemento, diferentes tipos de cemento, y vemos que una de las fuentes de cemento que tenemos califica perfecto en su historial como concreto de altas resistencias tempranas y de bajo calor de hidratación, porque a 3 días presenta 48 calorías por joule, por gramo, y a los 7 días 54, o sea, está por debajo de los 50 y de los 55, ya que estamos bien con el cemento. Trabajar con un cemento de bajo calor de hidratación o moderado calor de hidratación te funciona. Depende ya es para qué lo vas a utilizar. Si necesitas para muy, o sea, elementos de una temperatura muy alta, recomendable bajo calor de hidratación. Si es un elemento convencional con moderado calor de hidratación, te funciona, pero lo otro, esto es desempeño, esto son mediciones sobre el material. O sea, no es un valor de relación agua-cemento, no es una temperatura máxima, no, es desempeño del material, cómo se va moviendo. Perfecto. Y otro tema es como la tringita tardía es un sulfato, ¿cierto? Entonces, es muy importante la expansión por sulfatos que sufra ese cemento. O sea, los cementos no es un comportamiento del concreto, pero debido al cemento. Entonces, uno puede medir este parámetro. Esto es importante eh, planearlo, presentarlo con el tiempo. Digamos que no todo el mundo tiene conciencia de como de la importancia de este tipo de ensayos. Son ensayos de largo aliento. Por ejemplo, pues nosotros con el equipo siempre decimos, venga, arranca siempre el año y estos son los ensayos que se demoran 6, 12, 18 meses y un poco más. Porque ya hoy en día, para los temas de durabilidad, no son ensayos de 16 días o de un mes o 28 días como la resistencia, no, estos son ensayos, por ejemplo, el de expansión por sulfatos, la NSR en Colombia, la norma máximo resistente del 2010, tiene su capítulo C4 que te dice que para condiciones de exposición a sulfatos uno debe medir a 6, 12 y 18 meses. La NTC, pues la norma técnica colombiana, y la STM, la STM 612 y la NTC 3330, dice que el ensayo es de 3 y 6 meses, pero es bueno medirlo hasta los 18 meses, para que los valores
te den por debajo del punto 1 a los 12 a los 18 meses, lo que quiere decir que es un cemento de alta resistencia a los sulfatos. Si está por debajo del punto 1% a los 6 meses, demorada su resistencia a los sulfatos. ¿Listo? Ah, me dicen acá que utilice el puntero rojo mejor. Listo, perfecto. Este de acá. Entonces, acá te dice, gracias Fabián. Entonces, 0,1% a los 6 meses, 0,1% a los 6 meses es, digamos que de una mm, moderada resistencia a los sulfatos. Pero si ese 0,1 es a los 12 meses quiere decir que es de alta resistencia a los sulfatos y permite condiciones extremas. Y para condiciones severas, que son las S3 de la norma sismo resistente, también de la 6318, te dice que es a los 18 meses, ¿cierto? Entonces, esto te dice, bueno, tengo un cemento que me cumple con altas resistencias tempranas, alta resistencia a los sulfatos y bajo caudal de hidratación. Perfecto, ese es el cemento. No todos los cementos son lo mismo, o sea, no es solamente resistencia, es resistencia y desempeño, porque a veces uno tiene cementos que cumplen resistencia, pero por tener resistencia y no tener algunos tipos de adiciones y demás, no te cumplen otros parámetros. Entonces uno tiene que buscar, no hay ningún cemento bueno o malo, sino simplemente es ver cómo se comportan y cuál es el que mejor funciona. Desempeño, desempeño, listo. Entonces ahí ubicándolos en el desempeño, avanzo a la siguiente. Los materiales cementicios suplementarios, muy importantes, cenizas. En este caso, la caracterización de la ceniza, ¿cuáles son las pérdidas de calcinación? 8,5. Nosotros, pues, ojalá no tuviera pérdida mucho más baja, ¿cierto? Pérdidas cenizas mucho más bajas. Sumatoria de óxidos de sílice, hierro, aluminio por encima del 70%. Los otros óxidos, calcio, sodio, potasio, que están ahí, ¿cierto? Dióxido de azufre. Importante la densidad para el tema del diseño, el retenimiento 325, que son menor al 34%. Todos esos son parámetros de la STMC 618, ¿cierto? Están ahí en la STM, pero es importante tener pues como control de eso, no es lo mismo. Enviarlo al laboratorio químico, para que te hagan toda la caracterización. Actividad puzolánica o índice de actividad resistente, 75 y 76%, es decir, que esa es una adición activa para que me ayude de resistencia, porque si no es un filler, es un llenante, es un material cementicio no suplementario, sino complementario. Me densifica la matriz, pero no me ayuda mucho en los temas de resistencia. Entonces, tener eso en cuenta. Humo de sílice, también caracterizarlo, pérdidas por calcinación, óxido de sílice, aluminio y hierro, pues este humo de sílice, obviamente lo que tiene es un montón de sílice, pero caracterizarlo muy bien para saber qué es. O sea, no todos los humos de sílice son iguales. También, qué tipo de humo de sílice tienes y cuál es la densidad de ese humo de sílice, porque algunos humos de sílice, digamos que no son de muy buen desempeño. Importante ya en el diseño y en la producción, trabajar con cemento reposado. Esto para las pruebas de laboratorio, tengo cemento reposado, temperaturas inferiores a 60 grados Celsius, tenga ceniza almacenada, que no se estén prehidratando sus materiales, agregados gruesos a temperatura máxima de 10 grados. La recomendación es cúbralos o uno puede. El agregado grueso uno puede hidratarlo o puede colocarlo en las presas, que era una camada de hielo, una camada de agregado, una camada de hielo, una camada de agregado, para bajar mucho la temperatura. Al final se vuelve corrección por humedad y el agregado grueso la suelta fácilmente, ¿cierto? Y en el agregado fino, ese sí, bajo techo y que no gane humedad, porque al final esta agua que tiene el agregado fino la reduzco en el agua libre y yo también tengo que reducir agua libre para reemplazar por hielo en caso que se requiera. Entonces, si el agregado fino tiene una humedad alta, me quedo con poca agua libre para la hidratación. Entonces, es muy importante, agregados finos con humedades máximas del 6%, tenerlos cubiertos, tenerlos bajo sombra para que no se hidraten. Y la aplicación del hielo, hielo así, pequeñito, hielo, y como dice pues un jefe mío, hielo del frío, porque es que hay hielos que se logran temperaturas de 0 o -5 grados Celsius. Sí, ahí ya el agua se vuelve hielo, pero ese hielo rápidamente pues se diluye a hielo que enfría un poco más y que mantiene baja durante más tiempo esa temperatura. O sea, te da tiempo para llegar al frente de colocación. Entonces, eso digamos que tenerlo muy, muy en cuenta. Y hielo así pequeñito, porque los grandes bloques de hielo, y eso en una conversación hace unos años con un amigo en un montaje de planta, entonces eran grandes de bloques de hielo en el tanque del agua. Entonces decía, mire, ahí lo que está haciendo es calentando el hielo, no enfriando el agua, porque tienes más masa, lo vamos a ver ahorita, tienes más masa de agua que de hielo. Y lo que más masa tiene, pues predomina, eso por ley cero de termodinámica, por el tema de transferencia de temperatura. Entonces, es como cuando uno es muy grande
y mi esposa es más pequeña, entonces yo la abrazo, entonces claramente yo le transfiero mi temperatura a ella, ¿cierto? Ay, tengo frío, entonces porque es que yo soy más grande, ¿cierto? Entonces es un tema de eso. Hielos pequeñitos para que se diluyan y pueda reemplazar el agua pues, de mezclado, en parte, no toda el agua. Vamos a ver ahorita qué tanto. Prueba industrial, preparación de la formaleta, hagan bloques. Hace unos días tenía una conversación de esto, pues de cara al desempeño. Yo, venga, haga un bloque de 1 metro por 1 metro por 1 metro. En algún proyecto aquí en Bogotá hace unos años eran 3 metros por 3 metros por 3, o sea, un señor dado de concreto, pero para evaluar muy bien esa temperatura. Porque es que usted puede tener todo esto parametrizado, pues que al final hay que elevar el desempeño es el material en la obra. Entonces, haga un gran molde, eh, instrumentelo con termocuplas y lleve un control de esa temperatura para saber que el elemento como tal se va a comportar bien. Si usted va a fundir 1000 metros cúbicos, pues 8 metros cúbicos no le van a hacer más rico o más pobre. Entonces gastes 8 metros cúbicos para tranquilidad, porque después de fundido ya no hay mucho que hacer. O sea, uno no remueve fácilmente 1000 metros cúbicos. Entonces, venga, gástese 8, haga un cubo de 2 por 2 por 2 y mire cómo se comporta el elemento. Esto es pues para algunos proyectos que así lo permiten. Yo lo recomiendo para que lo hagan. Lo otro es que el ACI 305, que son las condiciones de vaciado para climas cálidos, te permite decir, venga, si usted va a utilizar hielo en Sistema Internacional de Unidades, te dice esto. Entonces las temperaturas del agua y del hielo están por fuera, ¿cierto? Water y ice. Y aquí están el cemento y los agregados. Y te dice que con esta expresión, la temperatura de cada material. Entonces tú haces el diseño no solamente de los pesos. Este es un ejemplo pues, de algo que puse para la charla. Entonces, si usted tiene 311 de cementante, 927 de arena, 1002 de grava, esto en kilogramos, y estas son las temperaturas, usted puede modelar diferentes escenarios, ¿cierto? Con diferentes porcentajes de hielo. ¿Quiere bajarlo hasta 12? Claro, pero eso es un 81% de hielo, eso es mucho hielo. ¿Quiere bajar hasta 18? 59. Ah, pero quiere bajarlo nada más hasta 30 grados Celsius para que llegue al frente de colocación. 16% de hielo porque tiene un cemento muy caliente. Esto es muy importante. El cemento, ojalá reposado. Eso es de las cosas que el cemento y los agregados reposaditos. Aquí todo está caliente. El cemento está caliente, o sea, está a 75 grados Celsius. Los agregados están calientes a temperatura ambiente. Aquí todo está recién colocado y usted puede bajarlo, pero cuesta bastante. Si usted reposa estos y le baja un poco la temperatura, usted puede disminuir el uso del hielo. Y esto se puede modelar matemáticamente y usted se prepara antes del vaciado para hacer eso. ¿Por qué? Porque la temperatura máxima que hablamos ahorita, que es 70, 80, 85 grados Celsius, es función de la temperatura de llegada, que es la que yo logro con el hielo, y la temperatura diabática y un factor de corrección en función del espesor del elemento, que es la que se genera por la hidratación y por la reacción exotérmica del concreto. Entonces yo tengo que bajar la temperatura inicial todo lo que pueda, si no puedo controlar mucho esta. Si puedo controlar ambas, controlo la que me cueste menos, ¿cierto? Si tengo una buena disponibilidad de adición, que no es muy costosa, y la tengo pues ahí como tal, y el video me cuesta un poquito más en la configuración, uno equilibra. Pero técnicamente uno puede llegar a ese desempeño. Y como les digo, mire, todo eso está en el ACI. Yo recuerdo hace unos años, hace muchos años ya, casi 20 años, que estaba en un proyecto en República Dominicana y teníamos un reto con ese concreto para un puerto eh, y no llegamos a la temperatura y teníamos grandes bloques de hielo. Y ahí lo que vimos era cómo poder bajar esa temperatura y lo hicimos con hielo, no en los tanques, sino en las mixer. Y se pudo triturar, incluso nos tocó meter grandes bloques en la mixer y la mixer funcionó como licuadora. Y eso trituró, se volvió nada de las aspas, pues eso fue, después de eso no nos quería mucho, pero lograron bajar la temperatura y llegar al concreto en el puerto. Bueno, yo creo que me demoré un poquito ahorita en la introducción, pues y los problemas técnicos, voy a avanzar acá. Algo de estas experiencias usted puede hacer el dado, o en el caso que usted tenga una fuente, una cantera donde puede hacer un hueco y hacer esa prueba. Eso es para un proyecto, aquí vamos a montar un poquito ese ejemplo de los concretos de alta resistencia, donde el reto eran 12.000 PSI y masivos. Entonces acá se hicieron varios vaciados, ¿cierto? Incluso miren esta acá, una prueba que llegó hasta los 100 grados Celsius. Esta acá llegó hasta los 100 grados Celsius, pero era una prueba. Ya, venga, hagamos un dado, porque alguien dijo, no, es que no puedo conseguir este tipo de edición, entonces hagámoslo con 100, pues ya, no, perfecto, hagámoslo, pero mostrar antes de que eso tiene ese riesgo. Entonces, venga, ¿qué podemos hacer? Diferentes combinaciones de cementos y cementantes para bajar la temperatura. Y estos equipos que vemos acá, espérate, yo si puedo abrir un poquito la lupa, voy a poner acá, eso. Estos equipos de acá se llaman SureCure, que estos equipos son básicamente, hay una termocupla dentro de este concreto, ¿cierto?
Y a medida que el concreto se calienta la formaleta. Esto lo aprendimos en un proyecto pues, de infraestructura en el viaducto de Ciénaga de la Virgen con Risani, con los italianos, y vimos que eso mostraba que el elemento en realidad tenía mejores resistencias que las que usted mide normalmente en probetas. Porque claro, mayor temperatura te ayuda a esa evolución de resistencia, siempre y cuando esté bien hidratado el elemento. Y acá podíamos hacer eso. Entonces vimos que se logra en elementos, o sea, en mediciones convencionales, pero con esto te da un margen de resistencia aún mayor. Y hoy, por ejemplo, lo recomendado mucho para proyectos de infraestructura. Grandes viaductos, puentes de voladizos sucesivos. Le digo, no, venga, venga, es que usted tiene en el elemento más resistencia de la que está midiendo. Usted la puede medir por madurez, pero no, hay todavía muchas especificaciones que piden los cilindros. Pero mira los cilindros y míralos con esta técnica, para que vea que así como cuando uno coloca los cilindros de obra, que le coloca al lado de la columna un cilindro y lo cura, y ve cuál es la eficiencia del curado. Este es algo similar, pero de qué está pasando en la masa de concreto. Y aquí pues lo que pasó en temperaturas, este llegó casi a los 100 grados, 98, y este por acá ya sí llegaban por debajo de los 85 y no muy cercanos a los 80. Entonces, esto para un concreto, pues como les digo, de altas resistencias, masivo de altas resistencias. Entonces, evaluación de la combinación de cementantes, gravas y arenas seleccionadas, aditivos de última generación, validación de mezclas, calorimetrías, microcalorimetrías, control de parámetros de estado fresco, control de parámetros en estado endurecido, evaluación de las secuencias de carga, que es muy importante, cómo entran los materiales para que no se te generen grumos, yotas, para que digamos que sí se reparta muy bien el hielo y el agua. Dosificación óptima de los componentes, tiempos de carga y de transporte muy importante, perfil térmico de los elementos de escala real y optimización de las alternativas de diseño. Esto digamos que en ese ejemplo, aquí ya resultados de laboratorio, cerca de 40 validaciones ya con el diseño como tal definido para dejarlo a punto, ¿cierto? Al final un concreto de flujo libre de, sí, de NTC 5222 de 700 milímetros de diámetro, más o menos 50 milímetros, con grava fina de 3 octavos, temperatura de colocación 28 grados Celsius, no había que bajarlo ni a 12 ni a 18, ¿cierto? Te dejaba trabajar acá. Bajarlo mucho, como era un concreto de alta resistencia, la de baja relación agua-cemento. Reemplazar agua por hielo era muy complejo porque tenías muy poco margen de maniobra en el agua-cemento. Entonces, no había que bajarlo mucho. En el punto fijo, pues óptimo, resistencia de 12.000 PSI, o sea, 83 megapascales, y ya resultados se hicieron 20 a escala real, dados esta columna del proyecto definió una columna por fuera de todo el elemento. No, hagamos esto mientras están haciendo la excavación. Esta columna nos va a fundir con todos los parámetros para evaluar eso. Entonces se hizo evaluación antes del desempeño del proyecto para ver cómo se comportaba, sin fisuras en la piel, muy buen comportamiento, la evaluación de temperatura. Acá estábamos en esa columna de prueba tomando núcleos, digo, pasemos con un núcleo grande, creo que es ese soy yo aquí tomando el núcleo. De las pocas veces que no, venga, déjeme, pues obviamente los expertos son los muchachos, ellos son los expertos en la toma, pero déjeme pasar por ahí, ¿por qué? Porque uno nunca puede tocar el hierro. Una extracción de núcleos, por ahí hay un artículo de Neville, núcleos, un ensayo fácil de hacer, difícil de interpretar. Y uno nunca puede tocar el hierro por muchas cosas, porque pues realmente afecta la integridad del elemento, pero acá como en una columna de prueba uno puede cortar el hierro, déme ese placer. Y pasamos, y cortamos el hierro porque era para probar, y ya todo esto después se demolió. Y acá sacamos núcleos largos, o sea, nos llega, pasa, tan, corta, coloca una extensión, pum, vuelve y entra, y hace un núcleo grande y hace otro, hicimos varios núcleos. ¿Para qué? Para sacar secciones delgadas, para hacer petrografías, para ver que en esos elementos que ya se habían fundido no habían apariciones de álcali-sílice ni de detringita diferida, de DEF. Entonces uno dice, venga, ¿cómo lo veo con desempeño comprobado? Puedo entrar ahí y ver si hay alguna aparición de elementos, de fisuras, de microfisuras, de gel. Entonces uno puede hacerlo. Y pues afortunadamente ya en Colombia, en Latinoamérica, existen muchos laboratorios para hacer esto. Entonces ya una vez teníamos todo esto, y bueno, ya el desempeño, la resistencia, la temperatura y el elemento como tal funciona muy bien. Entonces ya con esto uno se va hacia el proyecto y le dice, mire, este es el producto como tal, autocompactante, masivo, de alta resistencia. El autocompactante masivo estaba, eso fue el que vimos, los 33 milímetros cúbicos del Galeaxi, ¿cierto? Ya era un objeto de 6.000 PSI, de 40 megapascales, muy bien, pero de alta resistencia ya es por encima de 7.000, pues lo definen por ahí, el ACI 363, también hay varias definiciones, es otra historia, de qué es alta resistencia, y eso iba evolucionando en el tiempo. Pero aquí ya definíamos cuál era el flujo libre, cuál era el tamaño máximo, la temperatura de llegada, los aditivos que se utilizaban,
¿Cómo iba la receta? Con humo de sílice, con 20% de ceniza, adición de hielo y para resistencias de 8000 psi y para de 12000 psi. Los de 8000 psi sí llegaban pues a los 70 grados sin problema, pero los de 12000 sí eran más retadores. Entonces seguían todas las definiciones y recomendaciones de la 6201. Aquí un poco de las soluciones de temperaturas máximas en los elementos, como les digo, instrumentado. Esto tiene unos cuidados en la protección, ¿cierto? En las temperaturas máximas que llegaban. Las resistencias de los elementos de 83 megapascales, como ven acá, falla los elementos, 88.9, 90.8 megapascales con fibra. Eso es un reto gigantesco. O sea, esto es incluso ya para concretos de mayor resistencia, ¿no? Ya son microconcretos, porque ya los 3 octavos no funcionan muy bien, que son los UHPC, y ya no falla son cubos, ¿cierto? Para pues, la relación del elemento y pues la resistencia de las máquinas. Entonces aquí cómo evolucionar en resistencia, muy importante estos temas, lo vamos a ver ahorita en la protección. Entonces, cómo funcionan las resistencias. Aquí rápidamente cuidados en la colocación y es descargar la mezcla de sitio a la mayor brevedad posible. Esto no da mucho tiempo de espera. Estos son concretos cuando son de alta resistencia y masivos que deben hacerse rápidamente. Realizar un monitoreo de temperatura interna en varios puntos del elemento, en el centro, en el borde pues mínimo. Verificar que la temperatura máxima no supere los 70 o los 85 grados Celsius dependiendo si tienes o no las protecciones que te define la 6201. Iniciar el vaciado en los periodos más frescos, es decir, hay veces que comienzan en la madrugada, en la noche, estos de 12.000 se fundían en la noche, cuando ya toda la temperatura había bajado, se reposaban los agregados, se aplicaba pues el hielo, pero a veces es temprano en la mañana, no al mediodía, no arranque el mediodía, pues porque eso sí no es recomendable, todo va a estar caliente. El desimbrado de los fotones debe llevarse a cabo cuando la temperatura ambiente comparada con el elemento, sobre todo sobre la piel del elemento, sea conservador, 20 grados aproximadamente. Inmediatamente se haga el desimbrado, se debe cubrir el concreto con mantas húmedas durante por lo menos 14 días. Utilizar cobertores térmicos, doble capa de geotextil no tejido, saturado en agua a temperatura similar al concreto. Es decir, hay que rápidamente por equilibrio térmico logra calentarse, pero sí mantenga hidratado, ¿cierto? Y durante el fragado y después del desencofrado. Entonces, esta manta que veíamos acá es geotextil en tejido, doble capa, colóquelo bien y hidrátelo completamente, porque si no va a perder humedad. Y el papel stretch y eso no son recomendables, eso rápidamente se deteriora. Y por último, conclusiones, entonces, si los concretos de alta resistencia, porque puede que tengas alta resistencia y no sea masivo, que sea pequeño, o sea, que no sea de gran dimensión, pero se te va a subir en temperatura, se te va a subir en temperatura. Entonces, si son masivos, y curados al vapor, entre otros, pueden en algunos casos presentar incrementos inusuales de temperatura por encima de los 70 grados Celsius. En concreto, de 8000, que su sección sea de 60, pues si le toma la temperatura, él se sube bastante. Entonces hay que tener esos cuidados. Utilice ceniza, utilice cobre, utilice adiciones y demás. Para elementos masivos de alta resistencia es importante controlar el delta de temperatura entre la superficie del elemento y el elemento ambiente para evitar fisuraciones por choque térmico. Use materiales cementicios suplementarios, ¿cierto? Para muchas cosas. De hecho, si me dicen un muy buen concreto, ¿cómo es? Tiene materiales cementicios suplementarios y tiene fibras, por muchas cosas. Entonces, utilice materiales, puede ser ceniza, escoria, metacaolín, humo de sílice, pusolanas naturales, pusolanas artificiales, arcillas calcinadas, todo eso sirve. El uso de materiales cementicios suplementarios ayuda a las resistencias residuales, esto es muy importante. Es una garantía de que va a seguir ganando a los 56, a los 90, a los 120 días. Son, digamos que, como garantías que tiene. Y venga, él gana resistencia. Nosotros hemos hablado hasta 120 días, incluso especificaciones de 120 días. Y funciona muy bien. Simplemente hay que tomarle muy bien la temperatura. Hay que tomarle muy bien el pulso, ¿cierto? Eso es un hecho. Todos los días tomando de la presión. Usted es hipertenso, todos los días tome la presión para ver cómo va. Esto es lo mismo. Usted tiene que ir monitoreando desde los 3, 7, 28, 56, 90, 120 días. Y si quiere 14 días también. Listo. Y importante, ya como conclusión final, el uso de concretos masivos de alta resistencia requiere un trabajo conjunto entre el diseñador, el constructor, el interventor y el productor del material, en este caso el concreto, para lograr una estructura que cumpla con parámetros de resistencia y durabilidad esperados. Ninguno puede quedarse en como no, es que yo no me muevo en el proceso constructivo, porque es que es diferente a lo tradicional. Es que yo no me muevo en el diseño de los 28 días, porque es que es diferente a lo tradicional. Es que yo no me muevo en los materiales o en los criterios de evaluación por el interventor. Esto es diferente. O sea, hemos llevado a cabo proyectos que toda la mesa está de acuerdo, se construye y las cosas pues, fluyen de forma maravillosa. Al principio, con todo, con un poco de temor, con un poco de
de renuencia a ese cambio, pero cuando se empiezan a ver los desempeños, los ritmos de obra, los avances, la calidad de los materiales, eso fluye de forma pues maravillosa. Entonces, eso como recomendación final, siempre el concreto es un trabajo de equipo y hacer equipo entre todos, constructores, diseñadores, interventores, productores de los materiales, supervisión técnica y dueño del proyecto para llegar pues a buen término. Pienso, Pili, y equipo, que esto es pues lo que quería compartir con ustedes. Aquí está pues mi correo electrónico, mi contacto por si tienen alguna duda posterior y quieren seguir conversando sobre el tema. Con todo gusto eh, lo revisamos. Bueno, pues Everlane, muchísimas gracias por tu tiempo. Como te mencioné al comienzo, muchas gracias por aceptar la invitación, por esta conferencia tan interesante. Yo sé que nuestros participantes están contentos con este tema y teniéndote como conferencista aquí el día de hoy. Agradecemos Gracias, Pili. también a nuestros patrocinadores. Ellos son Alión, Holcim y Argos. Bueno, recuerden que para registrar su asistencia dentro de esta conferencia pueden hacerlo a través del chat que estamos publicando, del link que estamos publicando en el chat o del QR que van a ver en pantalla en unos momentos. Como les mencionaba, también nosotros durante la conferencia y en este momento vamos a publicar un link en el chat donde van a poder ustedes contarnos qué tal les pareció esta conferencia. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y sus comentarios nos ayudan a seguir construyendo una agenda académica pertinente y de alto nivel. Pueden ingresar a través del QR de la pantalla o a través del link que tenemos en el chat. A quienes nos están formulando sus preguntas a través del chat, les solicitamos por favor que las hagan en preguntas y respuestas. Por allí es más fácil encontrar las preguntas que tenemos en este momento de nuestros participantes porque en el chat, por el volumen de mensajes que tenemos, ellas van perdiendo la posición y se van perdiendo en el chat. Y bueno, anuncio importante, a partir de este momento vamos a cerrar el formulario para poder participar por el cupo de cortesía en Prosenco 26. Entonces, quienes se registraron, más adelante vamos a hacer la actividad para poder entregar este cupo. Recuerden que es importante que estén conectados durante el momento de la entrega, levantan su mano y así sabremos quién será la próxima persona que nos acompañe en la reunión del cemento y el concreto. Recuerden que para esa actividad únicamente entregaremos cupo para ingreso al evento, no cubre costos de viaje ni alojamiento. Y bueno, ya después de todos estos avisos parroquiales, ingeniero Everlane, vamos a pasar a la sección de pregunta. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que, sí, doña Claudia, ya ahorita, cuando estemos en la actividad, habilitamos la posibilidad de levantar la mano. Nos pregunta Rolando Ojeda, buenos días, ¿cuál es el volumen de concreto vaciado máximo recomendado para garantizar el curado del mismo, ingeniero Everlane? El volumen máximo, es que yo pienso, bueno, dicho, todos los concretos pues requieren un curado adecuado, todos los concretos. Temas que un volumen más bien que ahorita en la charla definíamos, el masivo no es un tema de volumen, no es un tema de tamaño, qué tan grande es el elemento. Pero a medida que tú tienes elementos de mayor tamaño, lo que vemos que el calor de hidratación se disipa más lentamente. Recuerden el ejemplo de los 0.15 metros, el 1.5 metros y los 15 metros. 1 hora y media, 2 días, pero 7 días y hasta 2 años. Entonces, ahí cuando los elementos son de mayor tamaño, el curado es más intensivo. Hay que hacerlo durante mayor tiempo. Y también hay que hacerlo, digamos, ahí combinando, estoy viendo las preguntas ahí rápidamente, muy buenas todas. Voy a combinar con otra. El mejor curador, el agua. El agua. Me van a matar las cajas de aditivos, me van a dar un golpe pues y tal. Pero yo siempre les digo, el mejor curador es el agua. En elementos, por ejemplo, tipo losa o tipo estos dados de cimentación y tal, uno puede colocar unos cordoncitos de mortero en el perímetro e inunde la losa, porque el resto de las cajas están cubiertas por la formaleta e Ujú. inunde la losa. Y el agua la vas a tocar y el agua está caliente. Porque claro, por la transferencia de temperatura el agua se calienta, pero no está el elemento expuesto. El que está expuesto a los cambios de temperatura es el agua, no el concreto, no la piel del concreto. Entonces, inúndenla.
Entonces, y si tiene mucha adición, 20% de ceniza, 5% de humo de sílice o escoria en grandes cantidades, 35%, el curado debe ser mayor, 7 o 14 días. Entonces, eso es como las recomendaciones de curado. Bien, ya que estamos hablando de temperatura, nos pregunta Sebastián Martínez, ¿qué diferencias en temperatura podríamos tolerar en las indicaciones de la termocupla para estos vaciados masivos? ¿Qué acciones podemos hacer al ver aumento considerable de la temperatura? Bueno, la acción ya la acabas de mencionar, creo. Sí, sí, correcto. Es decir, si no tiene, con respecto al ambiente, pues muy buen curado. Lo otro es que también existen sistemas internos para bajar la temperatura de la masa de concreto. No son muy utilizados, pues por lo menos en Colombia no utilizan mucho, pero son serpentines de agua que circula el agua atrás, eso queda dentro del elemento. Pero en grandes vaciados de losas existen serpentines donde se recircula agua fría y baja la temperatura de la masa del concreto. Esto, digamos que existe como experiencia. En cuanto a los sensores, yo creo que hay sensores que tienen una altísima precisión, ¿cierto? Ujú. Yo creo que para un concreto de estos con 0.5 grados Celsius en la sensibilidad del sensor es suficiente. Y como les decía ahorita, los 20 grados Celsius están en la 6207, pero también pueden ser 20, 25, ciertos grados Celsius, 26 grados Celsius, dependiendo de los cementantes que tengan, porque eso está ligado directamente al coeficiente de dilatación térmica del concreto que se construye con los cementantes. Los 20 grados vienen de esos 10 por 10 a la menos 6 del coeficiente de dilatación térmica del concreto, pero eso es el general, el cemento pues hecho con un cemento PC pues sin adiciones. Pero cuando usted tiene adiciones, ese valor cambia. Entonces, eso pues como en cuanto al delta de temperatura. Bien, ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta Elba Vázquez. Ella creo que hizo dos preguntas aquí. No, vamos con la de Luis Gómez. Luis Gómez nos dice, según su opinión, ¿qué tanto resulta útil el uso del estándar ACI 207.1R o es mejor usar las recomendaciones de la PCA? Es útil la 6207, es útil la 6201, es útil la PSA. O sea, son útiles. Pero que las especificaciones y recomendaciones prescriptivas no reemplazan el desempeño. Por eso les decía ahorita Luis y pues, entonces, cuando usted va a hacer 200 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos, nosotros muchas veces nos quedamos en la etapa del laboratorio, que es muy importante, pero es muy importante hacer elementos a escala real, ¿cierto? Para este tipo de elementos, o sea, para este tipo de vaciados. Porque una vez te encuentra, por ejemplo, que el cemento te está dando muy buena resistencia, pero resulta que por el cambio de la adición o porque hay o sea, se molió más fino el cemento, tiene un blend disparado y el calor de hidratación se disparó. O que el C3A en ese momento está más alto de lo habitual, ¿cierto? O que ese C3A es cúbico, es ortorrómbico, entonces te cambia el comportamiento del concreto como tal. Ahí siempre la recomendación es muy válida la 6207, siempre será la guía pues de los concretos masivos, complementaria con la de la 6201, ¿cierto? Y también las recomendaciones de la PCA, de la Portland Cement Association. O sea, todo eso es válido y uno al final tiene que evaluar el desempeño. Evaluar el desempeño. Cuando usted, por lo tanto, hicimos esas petografías. Pues dice, ah, no, venga, yo con todo esto, estoy tranquilo. Sí, estoy tranquilo. O sea, funcionó bien. Entonces pienso que es evaluar el desempeño, Luis, como recomendación final. Bien, Evelyn, muchas gracias. Nos pregunta Elba Vázquez, ¿en qué casos es conveniente utilizar un cemento tipo LH, que es bajo calor de hidratación, en lugar de un cemento tipo MH, que es moderado calor de hidratación? Buenísima esa pregunta, Elba. Mira, eso, como decía, la temperatura final es función de la temperatura inicial, la de llegada, ¿cierto? Que uno con hielo y pues baja las temperaturas y reposando el cemento y teniendo los agregados cubiertos para que no ganen temperatura, baja la temperatura inicial, ¿cierto? Pero hay momentos en que ya no la puede bajar mucho, ¿cierto? Porque si le reemplaza mucho hielo se quedó sin agua libre y demás. Y viene la otra parte, la de la temperatura diabática, el calor adiabático, la reacción exotérmica del concreto. Ahí es donde uno dice, venga, ahí tengo que utilizar bajo o moderado calor de hidratación. Si con un moderado calor de hidratación excede los parámetros, sean 70 o 85 grados Celsius, dependiendo de lo que si vas a utilizar materiales cementicios suplementarios o no, si lo excedes, te toca bajarte a bajo calor de hidratación porque el cemento es el que te está generando eso, porque a veces ni con las adiciones, hay cementos muy activos. O sea, hemos visto pues cementos en Centroamérica
y en Sudamérica muy activos. Entonces tienen unos C3A muy altos y esos son muy buenos por muchas cosas. Disparan resistencia, en fraguados, pero también en temperatura. Entonces ahí uno tiene que tratar de que sea bajo calor de hidratación. Depende mucho de esa segunda parte de la temperatura, el calor adiabático, la reacción exotérmica. Lo recomendable es, si usted trabaja con bajo calor de hidratación, está en el mejor de los mundos, pero muchas veces estás en el moderado calor de hidratación. E incluso a veces hay cementos que son ni bajo ni moderado. Entonces ahí sí te toca bajar al máximo el contenido de cemento, tratar de extender las edades de resistencia, o sea, llegar a acuerdos de 56 días, por ejemplo. Eso es lo que uno puede hacer. Listo. Entonces yo pienso que sería pues como la recomendación. Bien, nos pregunta Daniel Salamanca, ¿qué herramientas o sensores se utilizan para monitorear la temperatura interna del concreto masivo? Bueno, hay muchos. Pues aquí me van a disculpar, no puedo hablar de marcas porque me regaña Pilar. Pilar me regaña, yo sé, ella sudó tan, porque ella también dijo, esa foto no va. Esa foto no, pero no puedo hablar de marcas. Pero si tú buscas, por ejemplo, sensores digitales de temperatura, encuentras muchos. Hay muy buenos, hay locales, hay extranjeros. Hoy en día, pues te digo que yo no lo tengo por acá. Tengo sensores de temperatura para todo, tengo para el asado. Entonces voy a hacer un asado, entonces tengo sensores de temperatura que me envían al celular la temperatura en la que va el asado. Eso es importante, pero hoy hay muchos sensores de temperatura comerciales digamos que en toda Latinoamérica, muy buenos, te envían la señal a la nube, uno la ve en el celular, entonces hay muchos, no te puedo dar. Lo recomendable para mí, y así es, utilicen sensores donde la termocupla sea intercambiable, porque es que es un consumible costoso, y no necesitas una altísima precisión en estas lecturas. Entonces tú llegas a termocuplas tipo K o tipo J, que tú llegues, las conectas, vuelves y las cortas, haces contacto. Esas eran las termocuplas que yo utilizaba por ahí hace 15 años, 20 años, midiendo temperaturas en faros de Panamá, y eran equipos sencillos. Eso te sirve, pero sí, que la señal esté en la nube es súper ganador. Porque si usted llega, se levanta y mientras está tomando el café, vea, la temperatura del momento está bien, perfecto. Entonces hay muchas marcas, no te puedo dar marcas. Si quieres, ahí en el contacto, pues está, me escribes y conversamos sobre el tema, pero no te puedo dar marcas de ese tipo de sensores. Si quieres, Everline, ahorita en el chat publicas para todos tu correo si de pronto alguno tiene Ah, bueno, perfecto, sí, alguna, señor. alguna inquietud adicional, lo pueden contactar a través del correo electrónico. Ah, tienes razón, sí, señora. Gracias. Eso voy a hacer. Listo, Bueno, nos excelente. dice Hernán Pineda, ¿de qué tipo de materiales industriales deben venir las cenizas y los humos de sílice? ¿Son desperdicios industriales o se dan naturalmente? Ok, las cenizas por lo general son cenizas de alto horno de la combustión del carbón pues, mineral. Tiene que estar muy bien quemado. Por lo general vienen de las termoeléctricas o de grandes hornos, por ejemplo, de la industria textil también se consiguen de esos hornos. Deben ser, ellos tienen, digamos que diferentes parámetros pues, que deben cumplirse. eh, Ahí, digamos que no todas las cenizas son aptas para la producción de concreto, eso es importante también definirlo. Eso está en el ACTMC 618. ¿Cuáles son los parámetros que hay que cumplir esa ceniza? Y lo mismo que el humo de sílice, que es de la ACTMC 1240. Entonces, el humo de sílice es un producto terminado que te lo venden pues las diferentes casas de aditivos, ¿cierto? O sea, las diferentes casas de aditivos, incluso hay otras ofertas de humo de sílice. Y las cenizas tienen cenizas de carbón muy bien, digamos que el carbón se queme muy bien. Te voy a poner un ejemplo ahí, como cuando uno hace un asado. Entonces el carbón vegetal se consume y queda una ceniza. Eso debe pasar igual con el carbón mineral, que se consume y queda una ceniza con un inquemado bajo, porque en esos inquemados, o sea, ese carbón que no se quema, inquemado, eh, al final tienes problemas con el aire, tienes problemas con la manejabilidad, tienes problemas con la apariencia. Entonces debe estar controlado ese porcentaje y uno encuentra, había otra pregunta en el chat que uno no las encuentra, sí, a veces son muy Ujú. escasas, son muy escasas. Cuando no encuentras ceniza, te toca recorrer a humos de sílice que son pues, industriales, o metacaolines que también se consiguen, o escorias de alto horno que también son un poquito escasas, pero uno tiene alternativas para moverse, o puzolanas, naturales o artificiales. Todo eso existe, o sea, simplemente hay que buscarlo. Ya yo sé que Pilar me va a invitar más adelante a otra conferencia para que hablemos de materiales cementicios suplementarios, porque es un mundo, y es un Pero por mundo supuesto. Ujú. muy bonito, porque hay un gran potencial pues para utilizar y explorar.
Bueno, nos pregunta Enrique Cepeda. Buenos días. ¿Es el momento ideal para evitar fisuramientos? ¿Cuál es el momento ideal para evitar fisuramientos de concreto? ¿El desencofrar después de los 7 días de vaciado y una temperatura menor a 20 grados? Sí, sí, así es. Así es. El tema de la temperatura es muy importante. Alguna vez un proyecto recuerdo que ellos desencofraban, pero desencofraban y inmediatamente cubrían con el doble geotextil, no tejido, la temperatura del agua, y había otra pregunta. En Ujú. ese proceso la calentaban para poder mantener la temperatura del agua, sobre todo en ese primer contacto con el elemento tipo columna, en la línea de ascenso. O sea, cuando la temperatura estaba en la parte de ascenso, en la parte de descenso. Y ahí lo cubrían. ¿Y por qué? Porque necesitaban rotar muy rápidamente la formaleta. Pero eso era un camello. O sea, te digo pues que eran muy juiciosos, absolutamente disciplinados, pero lo lograban. Por lo general se da en la segunda etapa, en la etapa de descenso. Y sí, a veces las formaletas deben estar atrapadas 3, 4, 5, 6 días, dependiendo. Por eso también es muy importante esa liberación de calor, ¿cierto? Entonces uno pueda rápidamente que la calor adiabático no suba, porque así como sube, baja lentamente. Sube muy rápido, pero baja lentamente. Pues si él sube mucho, pues se demora más en bajar. Pues ahí es donde tiene que controlarlo. Eso ya se va a ver en la rotación de la formaleta. Entonces lo recomendable es cuando esté cerca de los 20 grados, 21, 18, ¿cierto? Depende mucho, pues, como decía, de los cementantes y del coeficiente de relación térmica del concreto, y una vez desencofres, cúrenlo muy bien, hidrátenlo muy bien, manténganlo muy bien protegido, porque la piel es muy débil. Como dicen por ahí, la carne es débil, pero no la carne, no la piel. La piel del concreto es muy débil y se fisura. Y a veces, pero nosotros recomendamos el uso de macrofibras sintéticas para que le ayuden un poquito a hacer fuerza cuando es débil, solamente por eso. Y precisamente hablando de fibras, nos pregunta que Efren Fabián Santis nos pregunta qué tan factible es utilizar fibras de acero o de vidrio en los concretos masivos. Mejor las macrofibras sintéticas. El tema con otro tipo de fibras es que esas fibras de acero, primero pues por temas de seguridad, a veces son, cuando usted va y coge las formaletas y demás, eso genera pues trabazones y demás, primero. Y segundo, hay algunas, no todas, digamos que no tienen un buen proceso de protección y se te empiezan a generar corrosión. No, o sea, la mayoría son muy buenas, pero algunas generan eso. Es que la sintética no tiene mucho problema. Entonces, y al final no vas a reemplazar refuerzo, nada, simplemente es una protección adicional. Y no estoy muy claro, pues, hoy en día cómo están en relación costo-beneficio, pero las macrofibras sintéticas funcionan muy bien para eso. Estabas hablando que había una pregunta sobre la temperatura del agua. Nos está preguntando Carlos Julio Arboleda, ¿el curado se hace con agua tibia? Como les decía ahorita, depende. Si lo coges en un punto alto de temperatura, en un punto bajo de temperatura, lo importante es que el agua, porque eso también pasa, y eso pasa todos los días en los proyectos justo ahora al mediodía, que alguien se, ay, no hemos curado la losa, y salen corriendo con el agua a temperatura ambiente a una losa que está al mediodía, que está alcanzando temperaturas de 45 50 grados Celsius, y le ponen el agua fría. El choque térmico se lo puso usted. Usted le puso agua fría, muy fría, y generó ese choque térmico y pues se produce la fisuración por choque térmico. Lo recomendable del agua es que la temperatura del agua o de la protección o demás no tenga esos diferenciales marcados, o sea, que esté en 20 grados Celsius o muy cercano a los 20 grados Celsius, para evitar esa dilatación, esa fisura por dilatación térmica del material. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque por tiempo ya no nos podemos extender más, ingeniero Pero me Berlín. las envían, me las envían. Claro que Ay, sí. les iba a poner mi chat, les iba a poner mi chat. Es Listo. que es muy disperso, sí, sí, en Nada, internet. no, para nada. Somos multitarea, multitarea. Exactamente. Daniel Gómez nos dice, muchas gracias por la información. Si tengo un dado masivo, ¿es buena práctica generar una capa superficial de curado con agua o esto puede generar un delta mayor entre la superficie y el núcleo? ¿Cuál es el mejor curado para estos elementos? Daniel, me encanta la del agua por encima, porque es que, como te digo, es en el agua rápidamente entra como en ese equilibrio térmico, porque es que la gran masa está en el material. Tú vas y tocas el agua, está calientica. En un ratico vas y la tocas, está tibia, está calientica, porque la gran masa de concreto la calienta y te sirve, comillas, como un colchón de,
de ese choque de temperatura entre la piel del concreto y el medio ambiente, porque ahí está ese intermedio, como tipo sándwich, que es esa Ujú. capa de agua. A mí las capas de agua me encantan, pues yo cuando veo una obra y la veo inundada, me encanta llegar con las botas sucias, porque yo llego, ay, se está curando. Hace poco vivíamos un proyecto y entonces no, me has dicho, pues la inversión en un montón de cosas y de curadores y tal, y dice, no, 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 venga, pues muy chévere y todo, pero póngale el cordoncito y cúrela. Y tenían, y pues barreras de viento, todas esas cosas pues que afectan la evaporación temprana del agua y no tenían barreras de viento, no curaban bien y se le empezaban a fisurar. Eran elementos convencionales, pero se fisuraban. Barreras de viento inundado y eso se veía hermoso. O sea, se veía hermoso, esa cosita tal, porque nunca se le evaporó el agua. Pero él dijo, muchas gracias porque el agua yo la mantengo ahí dentro del concreto. Entonces creo que lo mejor, Daniel. Bueno, pues, ingeniero Berlain, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir con nosotros todos estos conocimientos tan importantes e interesantes sobre los concretos masivos y esperamos tenerte aquí en una próxima oportunidad hablando sobre otro tema de materiales de construcción. Claro, claro, Pili, a ti muchas gracias y a Prosenco por la invitación y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima, Berlain. Que tengas muy Claro buen que sí. día. Igualmente, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas Cuídese. gracias. Saludos, gracias. Igual, Chao, chao. claro que sí. Igualmente agradecemos a nuestros patrocinadores. Ellos son Alión, Holcim y Argos. Y antes de elegir a nuestro invitado para la reunión del cemento y el concreto Prosenco 26, vamos a dar una mirada a lo que tenemos preparado para ustedes en las próximas semanas. La próxima semana vamos a iniciar el módulo 2 del ciclo virtual internacional Pisos en Concreto. Son 4 conferencias técnicas que no te puedes perder. Este módulo estará desarrollándose los martes y jueves, iniciando el 17 de marzo. El horario es el mismo. A las 11 de la mañana van a poder inscribirse a través del link que estamos publicando en el chat. Ya vamos a poner las fechas en pantalla para que ustedes vean cuándo será este ciclo de pisos. Es el módulo 2. Recuerden que el módulo 1 lo tuvimos el año pasado y vamos a iniciar con el módulo 2 sobre diseño, criterios, normas para pisos industriales de alto desempeño. Recuerden, en el chat estamos publicando el link para que se puedan inscribir y puedan participar a partir de la próxima semana en este ciclo virtual. Bueno, y recuerden que este año tendremos el máximo evento académico de la construcción con cemento y concreto en América Latina, la reunión del cemento y del concreto 2026, que se va a realizar del 6 al 8 de mayo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Agradecemos a quienes se conectaron por YouTube. Las 2 grabaciones de esta semana quedarán disponibles en nuestro canal a partir de la próxima semana. Recuerden que todo el ciclo estará en una lista de reproducción que se llamará como este ciclo, concretos especiales, a partir de la próxima semana. Allí podrán revivir todas las grabaciones del ciclo. Los invitamos a que activen su suscripción y su campanita de notificaciones para que estén eh, enterados de nuestros contenidos. En redes sociales nos encuentran como Prosemco en X, Facebook, LinkedIn, Instagram y ahora también en nuestro canal de WhatsApp. Agradecemos nuevamente, muy especialmente a nuestro conferencista del día de hoy, Everlane Orozco. Gracias por acompañarnos durante la conferencia de hoy. A nuestros patrocinadores, ellos son Albion, Holcim y Argos. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañaron en la sesión de hoy y durante todo el ciclo. Nos vemos el próximo martes para dar inicio al nuevo curso virtual, al módulo 2 del curso virtual internacional Pisos Industriales. Nos veremos a las 11 de la mañana. Que tengan todos una feliz tarde y que estén muy bien.